Colombianos, mucha atención, histórico, la jueza Sandra Heredia acaba de condenar a Álvaro Uribe Vélez por uno de los 3 delitos por los cuales se le acusa: soborno en actuación penal, después de explicar, de organizar todos los hechos y analizar todo lo que sucedió, pruebas, documentos, testimonios, videos, interceptaciones, todo, que acá les voy a explicar punto por punto y en resumen claramente qué es lo que ha dicho la jueza durante horas, explicando por qué toma esta decisión de este primer delito, soborno en actuación penal. Basado en todo eso, condena a Álvaro Uribe Vélez. Según la jueza, Uribe sí fue determinador en esa organización de más de una decena de personajes, entre esos Álvaro Hernán Prada, alias Caliche, obviamente Cadena, entre otros, para lograr cambiar el testimonio de Juan Guillermo Monsalve a favor de Uribe, ponerlo a favor de Álvaro Uribe. Pero veamos los minutos últimos donde la jueza toma esta decisión. Contra el expresidente, antes de producirse esa determinación, a través del abogado Diego Javier Cadena Ramírez, Enrique Pardo Hache y Carlos Eduardo López Callejas, se buscó que el señor Monsalve Pineda rectificara sus dichos en contra de los hermanos, pues también se supo que el señor Santiago Uribe Vélez estaba vinculado a una investigación como presunto colaborador de la organización paramilitar de los 12 Apóstoles, actividad que se incrementó con la producción del auto inhibitorio a cambio del profesional del derecho. Le adelantaría una acción de revisión frente a las condenas que lo mantenían cautivo, mejores condiciones carcelarias y que sí pedía seguridad de manera pública para su familia, el aquí procesado lo mayoría. Por ello, desde Bogotá y Neiva, se emprendió una auspiciosa actividad orientada a que Monsalve Pineda, en favor de los hermanos Uribe Vélez, faltara la verdad ante la Corte Suprema de Justicia y desmintiera lo dicho, pero adicional debía argumentar que lo allí expresado era producto de la actividad malintencionada del senador Iván Cepeda Castro, quien había obtenido ese coloquio bajo promesas de beneficios carcelarios y asilos. En esos términos, el primer soborno en actuación penal en cuanto a la materialidad de la conducta punible ha quedado acreditado. Vamos a hacer el receso. El soborno en actuación penal ha quedado acreditado, es decir, Álvaro Uribe, con Prada y los otros personajes mencionados en el juicio, desde Bogotá y organizados también desde Neiva, que era donde estaba Prada y alias Caliche, entre otros, intentaron buscar a Juan Guillermo Monsalve para que cambiara su testimonio y además afectara a Iván Cepeda, acusándolo de supuestamente estar buscando testimonios falsos o manipular testigos para acusar a los Uribe Vélez. Ahora bien, obviamente después de esta decisión de la jueza, los titulares de los medios de comunicación no va a ser dar un análisis sobre la decisión de la jueza y establecer punto por punto el por qué la jueza toma esa decisión. No, porque ya estoy viendo titulares en medios de comunicación donde están, por ejemplo, diciendo el tiempo polémica por las pruebas que la jueza avaló. Y están diciendo muchas mentiras desde los políticos del Centro Democrático, que parece que ellos están escuchando otra audiencia y nosotros estamos viendo otra, porque ni siquiera le ponen atención a lo que la jueza ha dicho. Primero, el tema de las interceptaciones. La jueza, Sandra Heredia, avaló las interceptaciones contra Álvaro Uribe Vélez después de que durante años la defensa de Uribe, en cabeza de Granados, estuvieran diciendo que esas interceptaciones eran ilegales. ¿Qué dice la jueza? Que no, que son legales, que cumplen todas las exigencias legales, las interceptaciones que se realizaron, porque, digamos, el abonado telefónico de Álvaro Uribe Vélez apareció dentro y varias veces, de repetidas ocasiones, en los documentos que se tenían sobre Nilton, que era Nilton Córdoba Manyoma, que era un congresista que estaba siendo investigado, y se presumía que el teléfono que estaban interceptando era de Nilton, no de Uribe, pero ese teléfono de Uribe aparecía en los documentos, entonces iniciaron la interceptación ahí. Sin embargo, no hubo negligencia, no hubo irregularidades en las interceptaciones, y además cuando el agente se da cuenta de que la voz que se escuchaba en las interceptaciones era la voz de Uribe, pues porque es fácilmente reconocible, de una vez hizo todo el trámite para detener esas interceptaciones. Así que no hubo ni siquiera un plan organizado de parte de la justicia, dizque para interceptar a Álvaro Uribe, y cuando se dieron cuenta lo mantuvieron interceptando solo por buscar quién sabe qué cosas. No, apenas se dieron cuenta, el agente se dio cuenta, frenó la interceptación y se hizo todo el procedimiento. De hecho, según la jueza, esas interceptaciones se dieron en marzo del 2018.
Y resulta que otro de los argumentos de la defensa era que, como se trataba las interceptaciones de diálogos entre Diego Cadena, abogado de Uribe, y Álvaro Uribe Vélez, entonces se estaba vulnerando la confidencialidad abogado-cliente. La jueza explicó ese punto. No son ilegales, primero, y tampoco se vulneró esa confidencialidad porque las interceptaciones se dieron en marzo del 2018. Y resulta que Uribe sí le dio poder a Cadena, pero en abril del 2018. O sea, ahí no había una confidencialidad de abogado-cliente. Primero eso. Segundo, no importa si había poder o no, acá se estaba hablando sobre un presunto delito que se estaba cometiendo. Y la justicia de nuestro país se dio cuenta, a través de esas interceptaciones, de unos delitos que se estaban cometiendo. Por lo tanto, también se cae o se cayó por parte de la jueza ese argumento de la defensa. De hecho, ya hay mucho periodista y político de la extrema derecha asegurando que como era una conversación entre abogado-cliente, entonces guardaba confidencialidad. Pero es que no escucharon a la jueza lo estableció. Las interceptaciones se dieron antes de ese poder que Uribe le dio a Cadena. Sin embargo, Cadena siempre fungió como abogado de Álvaro Uribe, en el sentido de que a donde llegaba aseguraba que era el abogado de Uribe, y es más, ingresó a la finca de Uribe en varias ocasiones, por ejemplo en 2017 con Mario Uribe, el primo de Álvaro Uribe Vélez condenado. Allá iba, eran muy cercanos. También la jueza estableció que Uribe renunció al fuero y pasó a la justicia ordinaria su caso. Entonces la defensa exigía que esa actuación, las actuaciones que estaban en la corte no se tuvieran en cuenta, es decir, que el juicio o el proceso iniciara desde cero. La jueza dijo, pues no, la indagatoria que se hizo en la Corte Suprema se establece como la imputación ante la justicia ordinaria. Entonces, si se volvía a dar esa imputación que ya se había dado, que se estableció en igualdad con la indagatoria que estaba en la Corte, entonces se podría dar una revictimización, no habría celeridad, mejor dicho, varias circunstancias, revictimización a las víctimas claramente porque volverían a pasar por el mismo proceso que ya se había dado en la Corte. Entonces ese es otro argumento que les tumbó a esta gente de la defensa, porque ellos querían que el proceso iniciara de cero y así lograr la prescripción. También el tema de los relojes. 2 relojes que utilizó el testigo estrella Juan Guillermo Monsalve para grabar a Pardo Hache y a Cadena. La juez estableció que aunque la defensa pidió excluir esas grabaciones de los relojes, la víctima de esos intentos de manipulación, que era Juan Guillermo Monsalve, sí podía grabar esas reuniones para preconstituir la prueba sin necesidad de una autorización judicial, porque él, la propia víctima, estaba realizando la grabación. No hay una vulneración a la privacidad por la grabación, no necesitaba un control posterior. También estableció la juez que se cumplió con la cadena de custodia, que la misma de Yanira Gómez, que en ese momento era la pareja de Juan Guillermo Monsalve, presentó estas grabaciones ante la Corte Suprema de Justicia. Estableció la jueza también que no hubo manipulación de los archivos, que Yanira no los manipuló, que la información quedó protegida y se cumplió con las normas. Es decir, tampoco pudieron excluir las grabaciones de los 2 relojes de la decisión de la jueza, en este caso de soborno. O sea, les tumbó todo, porque pues obviamente la defensa estaba buscando sacar esos temas o esas evidencias, interceptaciones y grabaciones de los relojes, porque claramente ahí y a través de esas interceptaciones y las grabaciones de los relojes, pues se podía realizar el hilo conductor de la manipulación de los testigos, es decir, el soborno en actuación penal por el cual acaban de condenar a Álvaro Uribe Vélez. Esto es histórico. También dijo la jueza, revisando los testigos ya, procediendo al tema de testimonios, que sobre Juan Guillermo Monsalve, Enrique Pardo Hache, que es un personaje que compartió celda con Juan Guillermo Monsalve, lo abordaba a Juan Guillermo Monsalve
buscando la retractación que de